Hola chicos, buenos días, espero se encuentren muy bien. Bien, ante todo, recuérdense del mensaje que siempre se les deja y del mensaje importante para todos en esta temporada en la que debemos de cuidarnos mucho más cada día, y es el recordarte el mensaje que mantengas un lavado frecuente de tus manos, así como tu aseo personal, y de la misma forma evites salir de tu casa para que evites una posibilidad de contagio. Bien, recuérdate que es muy importante para tu familia, así como para tus profesores. Por tanto, debes de cuidarte, mantenerte al tanto de las cosas que están sucediendo y obedecer tan simple y sencillamente las normas y las reglas que se dan de parte de las autoridades mayores. Bien, recuérdate que en este caso vamos a trabajar con el curso de geometría para tercero de secundaria. Bien, quien les habla, el profesor Daniel Celimena, quien ya me conoce. Vamos a trabajar lo que es, como te estoy mencionando, el tema número 3 de geometría, el cual se denomina triángulos. Bien, en este caso vamos a trabajar con lo que es la página 122 y la página 123, la parte teórica del tema, ¿ok? Página 122 y página 123. Quiero que ubiques esa página para poder realizar lo que es la parte teórica o las definiciones. Muy bien, entonces vamos a definir de primera manera lo que es un triángulo. Fíjate, un triángulo tan simple y sencillamente es un polígono que cuenta con 3 vértices, 3 lados, 3 ángulos internos y 3 ángulos externos, como lo puedes ver acá justo en la figura. Observa, un triángulo se forma cuando yo con 3 puntos que son no colineales entre sí, y al unirlos mediante líneas rectas, yo tengo 13 lados, bien, o una figura plana de 13 lados. Básicamente es una figura plana que debe contar con 13 lados. A su vez tiene 3 ángulos internos que son alfa, beta y tita, bien, así como sus vértices A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, a los cuales, como repito, se le define como vértices. Ellos también poseen ángulos externos. Los ángulos externos, en el caso de los triángulos, son aquellos ángulos que van a completar media vuelta. En este caso, sucede, si ubicas acá, tenemos unos teoremas fundamentales que se cumplen para los triángulos. Son verdades, bien, que se han demostrado bajo demostraciones matemáticas y en las cuales yo puedo aseverar ciertas propiedades que tienen los triángulos. Observa, la primera de ellas. La primera de las propiedades o teoremas importantes es que la suma de los ángulos internos en un triángulo debe ser siempre igual a 180 grados, ¿ok? Que quede muy claro. La suma de los ángulos internos debe ser igual a 180 grados. En el segundo caso, sabemos que la suma de 2 ángulos internos es igual a uno externo, a un ángulo externo que es no adyacente a ellos dos. O sea, que si yo tengo a ellos dos, es el ángulo que está enfrente a ellos dos, ¿ok? A eso se le llama ángulo externo no adyacente. Entonces X va a ser igual a la suma de alfa más beta, ¿ok? En el tercer caso, fíjate que se definen 3 ángulos externos. Míralo, alfa, beta y tita son ángulos externos. ¿Y qué sucede con los ángulos externos? Sucede que la suma de sus ángulos externos en un triángulo debe ser igual a 360 grados. Hay otras propiedades adicionales, fíjate. En esta propiedad podemos ver claramente que si yo tengo 2 ángulos externos, la suma de ellos dos va a ser igual a 180 grados más el ángulo que tienen enfrente ellos dos. Otra propiedad bastante importante. Acá tenemos una la cual se le llama en algunos casos, o es conocida en algunos libros, como propiedad de la mariposa. Fíjate que tiene una forma como que si fuese las alas de una mariposa. Se definen los ángulos alfa, beta, que están siempre a los costados, tita y omega, que está al otro costado, y se puede definir la propiedad de que se va a conservar la igualdad de que alfa más beta va a ser igual a tita más omega, ¿ok?
en este caso tienes otra propiedad a la cual se le llama, o también se le conoce como la propiedad del pez. Fíjate que pareciera un pececito, donde acá tengo sus aletitas y acá tengo la boca y acá tengo su parte trasera. Bien, ¿qué se define? Se define que x más y, fíjate, los ángulos que están uno frente al otro, en este caso boca y cola, x más y va a ser igual a alfa más beta. Eso también se conserva. Y por último tenemos lo que es la propiedad del boomerang. Bien, la propiedad del boomerang o la propiedad del cuadrilátero esto es un cuadrilátero no convexo. En este caso tenemos que la suma de los ángulos que se encuentran en sus puntas, fíjate, alfa más beta más tita, va a ser igual al ángulo X que se forma justamente acá, ¿ok? Entonces te repito, alfa más beta más tita es igual al ángulo X que se forma justamente en esta región de acá. Bien, entonces, acá ahora vamos a trabajar, o vamos a ir trabajando, mejor dicho, con lo que es la página 124, pero antes de comenzar con la resolución de los ejercicios, te pido, como en todas las clases, que para la página 122 y la página 123, lo que es el marco teórico, te encargues de realizar en tu cuaderno un resumen de esta parte teórica, o puedas realizar, si de esta manera lo prefieres, un organizador visual, o si prefieres hacer un mapa mental, haces un mapa mental, o puedes hacer un mapa conceptual. De la manera como lo quieras realizar en tu cuaderno, pero debe de estar esta parte teórica o este marco teórico dentro de lo que es las actividades del cuaderno, ¿ok? Entonces queda esto muy claro. Ya más adelante vamos a hacer la definición de la clasificación de los triángulos según lo que vayamos observando en los ejercicios. Bien, ahora vamos a trabajar con lo que es la página 124 con el ejercicio número 1. Entonces te lo coloco acá, ejercicio número 1, recuérdate que es de la página 124, ¿ok? En la página 124 nos dice el ejercicio número 1 que calcules a x, y date cuenta que tienes tres ángulos. Si tienes tu libro a la mano puedes buscarlo y observarlo. Ángulo x más 60, x más 20 y el ángulo 2x más 40. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer primero? Identificar qué tipo de ángulo se está presentando en ese triángulo. Observa muy bien que esos ángulos están dentro de la figura, lo que se puede definir como un ángulo interno, ¿ok? Entonces, si este ángulo es interno, va a suceder lo siguiente. Fíjate, x más 20, ángulo interno, 2x más 40, ángulo interno y x más 60. Entonces, recuérdate que hay un teorema en los triángulos que nos dice que la suma de sus ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Entonces, la suma de los ángulos internos, x más 60 más x más 20 más 2x más 40, debe ser igual a 180 grados. Agrupamos, observa, términos semejantes. Una x más una x son 2x, más 2x son 4x, 4x, más. Ahora tenemos lo siguiente, fíjate, 60 más 20 son 80, más 40, 80 más 40, 120. Tenemos 120 grados, igual 180 grados. El 120 está sumando, pasa restando. Y cuando yo a 180 le resto 120, queda como resultado 60. El 4 está multiplicando a la x, entonces pasará a dividir. Y 60 entre 4 da como valor 15 grados. ¿Ok? 15 grados. En este caso va a ser la respuesta o la solución a ese primer ejercicio. Vamos a la siguiente. Observa. En la siguiente nos piden que calcules x. Bien. Si puedes observar, en el triángulo tienes dos ángulos externos, uno de 120 y uno de 130.
adicional tenemos un ángulo X que es interno. Entonces tenemos ángulo interno y estos dos son externos. Fíjate lo que puedes hacer. Si yo tengo este ángulo de 120 grados que es externo, lo que falta aquí para completar la media vuelta, bien, son 60 grados. Recuérdate que media vuelta de forma angular son 180 grados. Si ya tienes 120, ¿cuánto falta para 180? Faltarían 60 grados. Y en este caso igual, tengo 130 grados, ¿cuánto falta para completar la media vuelta? Faltarían 50 grados. Ahora chicos, fíjate, vamos a trabajar como en el caso anterior. Tenemos ya entonces tres ángulos internos. Definimos la propiedad para los ángulos internos, ¿ok? Entonces nos va a quedar X más 60 grados más 50 grados es igual a 180 grados. Sumamos acá 60 más 50 serían 110 grados. El 110 está sumando, pasa restando. 180 menos 110 son 70 grados. En ese caso, entonces, X como ángulo está definido para un valor de 70 grados. Vamos a la número 3. En la número 3 nos piden que calculemos X. ¿Bien? Ya acá hay una figura un poco más creativa, por así decirlo, una figura compuesta, en donde debe de haber la mezcla de dos o más propiedades quizás. Entonces fíjate, acá tenemos un triángulo 1, ¿bien? Un triangulito acá, 1, y tenemos un triangulito acá que es 2. Entonces observa, fíjate, date cuenta que si yo sumo estos dos ángulos que son internos, bien, estos dos ángulos son internos. Si yo los sumo a ellos como propiedad, bien, ellos me van a dar como resultado el ángulo externo que es no adyacente a ellos. O sea que si yo sumo 2x más 50 debe darme el ángulo externo que tienen al frente, que es este. ¿Ok? Porque este es ángulo interno, el tercer ángulo interno, y su ángulo externo va a ser este. Entonces ve la propiedad, fíjate que no es mentira, la suma de dos ángulos internos me va a dar como resultado el ángulo externo que tienen al frente. Entonces eso es lo que sucede, 2x más 50, cuando yo lo sume, genera este ángulo. Ahora fíjate en lo siguiente, vamos a definir este triangulito, míralo, lo voy a marcar sus vértices con un punto rojo. Vamos a trabajar ahora con este triángulo. ¿Y qué es lo que tengo allí para ese triángulo? Lo que observo. Lo que observo es que tengo tres ángulos internos. Y si tengo tres ángulos internos, pues resulta la propiedad de que la suma de sus ángulos internos va a ser igual a 180 grados. 2x más. Acá tendríamos, fíjate, 50 más 30 son 80. 80 más 70 son 150. 2x más 150 grados es igual a 180 grados. El 150 está sumando, pasará restando. Y cuando a 180 se le restan 150, da como resultado 30 grados. ¿Bien? Entonces, en este caso, x va a ser igual, el 2 está multiplicando, pasará dividiendo. 30 entre 2 será igual a 15 grados. Siendo entonces x igual 15 la respuesta a ese ejercicio. Bien, vamos al número 4 y presta mucha atención al número 4 porque en base al número 4 vas a poder realizar el ejercicio número 5. ¿Ok? Lo vas a realizar tú. Fíjate, me dice, en un triángulo ABC, es un ejercicio de enunciado, dibujamos un triángulo cualquiera ABC, a vértices A, B y C. Luego me dice, se traza el segmento de recta BP, donde P es un punto que pertenece al lado AC. Entonces yo trazo un segmento de recta de BP, un segmento de recta desde el vértice B hasta el punto P. Pero ese punto P tiene que estar ubicado en la línea que forma al lado AC. Luego me dice, de manera que AB es igual a BP. AB
es igual a BP. Entonces le coloco doble rayita como significado de que esos dos lados son iguales. De la misma manera es igual a PC, o sea que AB es igual a BP y también es igual a PC. Esto también es igual. Entonces estos tres lados son iguales. Luego señala, me dice, calcula la medida del ángulo ABP. Que calcule la medida del ángulo ABP. Cuando me piden esa medida del ángulo ABP, fíjate que la abertura de ABP es este ángulo de acá, ¿sí? Eso es lo que quiero que observes. ABP. El ángulo es este, que está acá, justo en el vértice B. ABP. Este es el ángulo, míralo. Acá está. Ahora, como esta es la incógnita, vamos a llamarla X. Luego te señala, si la medida del ángulo BCA es 25, ángulo BCA, por tanto si es BCA, el vértice es la letra del medio, C, entonces este ángulo es de 25 grados. Entonces, quiero que veas algo muy importante. Fíjate, vamos a empezar por el triángulo BPC. Mira, el triángulo BPC hay que definirle unas características. Este triángulo, yo observo, ¿sí? Imagínate que esto no existe, ¿sí? Quiero que observes, o imagines que esto no existe, nada más BPC, ¿ok? Tiene dos lados que son iguales. Siempre que un triángulo tenga dos lados iguales o de la misma longitud, ese triángulo se va a definir como isósceles, ¿ok? Eso es un triángulo isósceles, el cual se define como un triángulo que posee dos lados iguales y por tanto los lados que son iguales van a tener ángulos de base igual. Eso quiere decir que si yo tengo dos lados iguales voy a tener dos ángulos iguales. ¿Cuáles? Bueno, fíjate, si él mide 25, entonces fíjate que este ángulo también va a medir 25. ¿Bien? Y me vas a preguntar, profe, pero ¿por qué no puede ser este el ángulo de 25? No, porque recuérdate que a lados iguales se oponen ángulos iguales. O sea que si este es un lado igual a este lado, si se le opone 25, este es igual, también va a ser 25. ¿Ok? Entonces a lados iguales se oponen ángulos iguales. Eso es lo que quiero que veas. ¿Bien? Ahora, definido esto, ya tenemos una propiedad que aplicar. Mira, esta propiedad, la suma de dos ángulos internos va a ser igual a uno externo no adyacente, o el externo que tengan frente a él. Bueno, fíjate, si ellos dos son internos, el externo frente a ellos es este. O sea que la suma de ellos dos, 25 más 25 es 50. Este ángulo que se encuentra acá, que es externo, es de 50 grados. Bien, eso era lo que queríamos que vieras. Ahora, fíjate, vamos al triángulo ABP. Para el triángulo ABP, también, mira, tiene dos lados iguales. Entonces, si tiene dos lados iguales, el triángulo ABP también se va a definir como un triángulo isósceles. Bien, tiene dos lados iguales, entonces va a tener dos ángulos iguales. Fíjate, si a lados iguales se oponen ángulos iguales, lado se opone 50 grados. Como este lado es igual, entonces acá también se opone el mismo ángulo de 50 grados. Y ahora fíjate, para trabajar ya con el resultado de X, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, suma de ángulos internos, X más 50 es igual a 180 grados. X más 50 es igual a 180 grados. 50 más 50 son 100. X más 100 grados es igual a 180 grados. El 100 está sumando, pasará restando. Y al pasar restando, 180 grados menos 100 grados serían 80 grados. Quedando así definido, entonces, el resultado de ese ejercicio.
con el cual vas a poder realizar el número 5, el cual te lo dejo como para que lo hagas, para que practiques y para que tomes agilidad en cuanto a este tema, guiándote del mismo procedimiento que acabo de hacer ahorita, ¿ok? Entonces, chicos, vamos a hacer una breve pausa para continuar con otros ejercicios con los cuales te voy a poder ayudar para seguir desarrollando este tema número 3, el cual se define como el tema de triángulos, ¿bien? Entonces ya volvemos un momentito. Ok, chicos, vamos a seguir con la continuación de la clase, ¿bien? Lo que vamos a seguir es ahora con los ejercicios de la página, bien, página 125, ¿ok? Página 125, vamos al ejercicio número 7, ¿ok? Acá tenemos el ejercicio 7, 8, el 8 va a ser en procedimiento igual al ejercicio número 9, luego vamos a tener el 10, el 11 y el 12, ¿okay? Para terminar nuestra sesión de clase. Fíjate, calcula, en este caso para el 7, calcula BC, ¿okay? Nos piden calcular el lado, BC, sabiendo que AD es igual a BD y es igual a 4 unidades. AD y BD miden 4 unidades, ¿ok? 4 unidades. Entonces, siempre que nos pidan mediciones o lados, debe de haber por allí escondido algún triángulo isósceles o algún triángulo que sea equilátero. Vamos a ver, acuérdate que isósceles tiene 2 lados iguales y equilátero tiene 3 lados iguales y sus 3 ángulos internos miden 60 grados. Vamos a observar. Si te dice que AD es igual a BD, fíjate, 2 lados iguales, significa entonces que este ángulo que se muestra aquí, fíjate, si a lados iguales se oponen ángulos iguales, si a este lado se opone el ángulo de 35, para este lado de 4 también se va a oponer un ángulo de 35, siendo este ángulo entonces 35 grados. Fíjate ahora que la suma de 2 ángulos internos, 35 más 35, me da como resultado un ángulo externo, que es no adyacente. O sea, la suma de ellos dos me va a dar como resultado el ángulo que está acá externo, pero al frente de ellos dos. O sea, este. ¿Y cuánto es 35 más 35? 70 grados. Fíjate. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que calculemos BC, ¿cuánto mide BC? Entonces fíjate, ahora vamos con este triángulo. Mira, observa. A ángulos iguales se deben oponer lados iguales, o sea que a este ángulo de 70 de aquí se oponen 4 unidades. Lo que implica que para este ángulo de 70 se tiene que oponer también un lado con la misma medida, 4 unidades. Entonces, por lo tanto, BC es igual a 4 unidades. Siendo esa su respuesta. Bien, fíjate lo sencillo que fue. Recuerda la propiedad de que a lados iguales se oponen ángulos iguales, o a ángulos iguales se oponen lados iguales. Vamos a la número 8. La número 8 te dice, si AM es igual a MP. Vamos a ver. La 8. AM es igual a MP. Luego me dice, y NC es igual a NP. NC, doble rayita, es igual a NP, doble rayita, en azul, con otro color. Me dice que calcule la medida del ángulo MPN. El ángulo MPN. Eso quiere decir que su vértice es este, o sea que me están pidiendo este ángulo de acá. Vamos a llamar a este ángulo X. Ok, lo defino como X. Entonces, vamos a observar lo siguiente. Acá se tiene un ángulo externo, de 110 grados en la punta de en la punta de ese triángulo. ¿Ok?
Se tiene un ángulo externo en la punta de ese triángulo. Entonces fíjate, acá este ángulo es 110, ¿bien? Entonces date cuenta que si yo definí que estos dos lados son iguales, entonces en este triángulo es isósceles, ¿ok? Por lo tanto, este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá. Eso quiero que lo veas, alfa y alfa. ¿Ok? Es un triángulo isósceles. Los ángulos de su base son iguales. Para este triángulo de acá, el triángulo CNP también va a tener tiene dos lados iguales. Eso quiere decir que estos dos ángulos de la base, tanto este como este, son iguales. Vamos a llamar acá beta y vamos a llamar acá beta. Ahora quiero que te des cuenta de lo siguiente. Fíjate que si me doy cuenta, acá yo tengo media vuelta. ¿Sí? Mira, rojo más verde más azul es media vuelta, o sea, 180 grados. Alfa más X más beta es igual a 180 grados. Si organizamos, nos queda X más alfa más beta es igual a 180. Pero ahora quiero que te des cuenta de lo siguiente. Acuérdate que en un triángulo completo, ¿bien? La suma, y esto quiero que lo observes, mira, la suma de dos ángulos internos para el triángulo ABC, la suma de dos ángulos internos me da como resultado uno externo no adyacente a ellos dos. La suma de dos ángulos internos me da uno externo que es no adyacente a ellos dos. Ok, eso quiere decir entonces que alfa más beta como ángulos internos me da un ángulo externo que es 110. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mira, reemplazo. Voy a reemplazar alfa más beta es 110. Entonces te quedaría X más 110 grados es igual a 180 grados. Para lo cual el 110 se está sumando, pasa restando. Y cuando 180 se le resta 110, nos da como resultado 70 grados. Quedando así entonces definida la medida para X en el ejercicio número 8. Con ese mismo procedimiento, ¿ok?, vas a resolver el ejercicio número 9. Tienen el mismo procedimiento, guardan la misma relación procedimental. O sea que con el procedimiento de este ejercicio guiándote, ¿bien?, y practicando, vas a poder realizar el ejercicio número 9, que se resuelve de la misma forma. Vamos al número 10. El número 10 es un ejercicio que tiene enunciado y plantea lo siguiente. Fíjate, en un triángulo ABC, un triángulo cualquiera ABC, se ubica un punto D en el lado AC. Yo ubico un punto D en el lado AC, cualquiera, un punto D. ¿Ok? De tal manera, o de tal que AD es igual a BC. Vamos a identificar. AD es igual a BC. Luego, me señala lo siguiente, me dice, y DC es igual a BC. DC es igual a BC. Ajá, fíjate, vamos a repetir. Tal que AD es igual a DB. AD es igual a DB, perdón, era acá. Lo azul era acá. Fíjate, AD es igual a DB. Aquí está. ¿Bien? Y DC es igual a BC. O sea que si esto es doble rayita verde, DC, doble rayita verde para BC. ¿Ok? Recuérdate que eso aparece justamente acá, ¿ok?, en el ejercicio número 10. Hay que estar pendiente al leer los enunciados. Nos dice, si la medida del ángulo BAD es 25 grados, la medida del ángulo BAD, fíjate, BAD, como el vértice es A, el ángulo está en A. Este ángulo mide 25 grados. Me está pidiendo el ejercicio que calcule la medida del ángulo ACB. Medida del ángulo AC y B. Como C es la letra del medio, ese va a ser el vértice del ángulo. Este es el ángulo que quiero encontrar, vamos a llamarlo X. Entonces, vamos a plantear lo siguiente, fíjate. Vamos a trabajar primero con el triángulo ADB, este triángulo.
fíjate, tiene dos lados iguales. Conoces un ángulo, entonces quiere decir que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Si a este lado de puntito azul se le opone el ángulo de 25, a este lado de puntito azul también se le va a oponer el ángulo de 25 que va a estar acá. Esto aquí entonces mide 25 grados. Ok, perfecto. Y fíjate, como en los ejercicios anteriores, la suma de dos ángulos internos me va a dar como resultado un ángulo externo no adyacente, o sea, este. La suma de ellos dos me va a dar como resultado el ángulo externo a el triángulo ADB, ¿ok? A este triángulo. Y el ángulo externo que queda es este. Entonces, la suma de ellos dos es 25 más 25, 50. Este ángulo mide 50 grados. Ahora, repito nuevamente. Fíjate, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Si a este lado se opone 50 grados, a este lado que tiene doble rayita verde, también se va a oponer un ángulo de 50 grados, justamente acá. Bien. Eso es lo que quiero que se observe, 50 grados aquí. Ahora, fíjate, el triángulo DBC. Mira, la suma de los tres ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Acá lo tenemos. Entonces, x más 50 grados más 50 grados debe ser igual a 180 grados. A cada 100, x más 100 grados es igual a 180 grados. El 100 está sumando, pasa restando. X va a ser 180 menos 100, o sea, 80 grados. En ese caso. Bien, vamos al número 11. En el número 11 me piden que calcule X. Me piden que calcule el ángulo X, ¿ok? Entonces, como me piden que calcule el ángulo X, date cuenta acá de lo siguiente. Bueno, date cuenta que estas dos líneas, bien, por no ser paralelas, se van a encontrar en algún punto. O sea, que ellas se van a encontrar en el punto de intersección de las dos líneas. Fíjate, ¿qué sucede si yo prolongo estas dos líneas? Mira, tomo una regla y prolonga. O sea, sigue alargando la línea. Y ahora voy a alargar esta, mira. ¿De qué me doy cuenta? De lo siguiente, me doy cuenta de que se genera un triángulo total. Un triángulo total que tiene un ángulo de 60 y 70. O sea que yo necesito saber cuánto falta para 180. Entonces fíjate, 70 más 60, 130. ¿Cuánto falta para 180 grados? Si tengo 130 grados, me faltan 50 grados para completar los 180 grados. Ah, mira, perfecto, 70 más 60, 130 más 50, 180. Ya completé un ángulo que faltaba. Y ahora mira lo fácil que resulta determinar el ángulo X. Suma de ángulos internos acá, fíjate. X más 50 más 20 grados. X más 50 grados más 20 grados es igual a 180 grados. 50 más 20 son 70 grados. El 70 está sumando, pasará restando. 180 menos 70. Lo cual nos va a dar como resultado, entonces, un valor de X igual a 110 grados. ¿Ok? Siendo esa la solución del ejercicio número 11. Vamos a la número 12. Fíjate, en la número 12 me señala. Tengo esta figura que se muestra acá. Me dice, calcula X. ¿Bien? Definimos a X en este vértice, según lo que muestra el gráfico. ¿Ok? Y nos dice, calcula X si AB es igual a BC. AB es igual a BC igual a AD. Igual a AD. Entonces fíjate lo siguiente. Tenemos que tratar de convertir esto en una figura triangular. Para convertirlo en una figura triangular yo voy a trazar una línea justamente acá en DB. Acá es justamente. Si yo trazo esta línea, bien, yo puedo decir lo siguiente. Fíjate. Según lo que nos muestra el gráfico, acá en el vértice A,
justamente acá en el vértice A hay un ángulo de 60 grados. ¿Ok? Entonces fíjate, quiero que veas lo siguiente. Si en un triángulo, fíjate, dos lados son iguales, eso quiere decir que justamente a lados iguales se oponen ángulos iguales. A lado igual se opone ángulo igual. A este lado se opone este ángulo y a este lado se opone este. O sea que ellos son iguales. Vamos a llamar a este ángulo acá Y. Y aquí, y justamente este ángulo también debe ser Y. ¿Ok? Ok. Entonces a suma de ángulos internos, mira, 60 más Y es igual a 180. 60 más Y es igual a 180. 2Y más 60. El 60 está sumando, pasa restando. 2Y igual 120. ¿Ok? Porque cuando a 180 le resto 60 me queda 120. El 2 multiplica, pasa dividiendo. Y vale 60 grados. Ok. Eso quiere decir que si Y vale 60, 60, 60, 60. Eso quiere decir que es un triángulo equilátero. ¿Ok? Porque tiene tres ángulos internos iguales. Y si tiene tres ángulos internos iguales, los tres lados son iguales. Eso quiere decir ahora que descubrimos que estos tres lados son iguales. Y que este ángulo mide 60. Lo voy a borrar acá para colocar el dato numérico. Acá va a ser 60 grados. Todo esto. Ok. Y fíjate, si esto mide 60, ¿cuánto falta para completar los 100 grados? Faltarían 40. O sea que este ángulo de acá mide 40 grados. Ok. Y fíjate, a lados iguales se oponen ángulos iguales. A lados iguales se oponen ángulos iguales. O sea que si a este lado en rojo se le opone este ángulo X, a este lado en rojo también se le opone un ángulo X acá. Fíjate, mira, descubrimiento. Entonces tenemos suma de ángulos internos, mira, X más 40, que es este triángulo de acá. X más 40 debe ser igual a 180 grados. Vamos a borrar acá por cuestión de espacio, ¿sí? Ya este procedimiento lo vimos. Entonces decimos que X más 40 es igual a 180 grados. El 40 suma, pasa restando. X más X, 2X. Cuando el 40 pasa a restar a 180, quedaría 140. 180 menos 40, 140. El 2 multiplica, pasa a dividir. Cuando divide 140 entre 2, ese resultado muy rápido sería 70 grados. Siendo X entonces un valor de 70 grados. Bien, ya con esto, habiendo dicho todo esto, puedes realizar los ejercicios ya de la página 126 y la página 127. Son 8 ejercicios. Bien, recuérdate que pudieras hacer todos los 8 ejercicios. Es lo que te pido. Ante cualquier duda, dirígete con mi persona para poder saber cómo vas a realizar, en caso de que no entiendas algún ejercicio, cómo poder realizarlo. Bien, recuérdate que en el video he explicado digamos, la totalidad, por no decir todos, de los ejercicios que se deben hacer. Eso quiere decir que tienes material suficiente para poder realizar todos y cada uno de estos ejercicios que aparecen acá, página 126 y página 127. Te repito, si tienes alguna duda, antes de emitirme la duda a mí, vuelve a ver el video y verifica que el ejercicio, bien, o que lo que estés buscando, si no se encuentra necesariamente allí, o no está, o no recuerdas cómo puedes hacerlo, cómo plantearlo, allí sí dirígete conmigo al interno o al privado por los grupos de WhatsApp de tercero de secundario. Recuérdate usar la ayuda de nosotros los profesores cuando el caso sea necesario o cuando el caso lo amerite. Recuérdate que tenemos suficientes ocupaciones y tenemos un trabajo que estamos haciendo desde casa, el cual de una cierta manera u otra se nos duplica o se nos triplica porque tenemos que atender a alumnos de muchas secciones y así como tal
además de que tenemos que atender muchos alumnos, también tenemos que grabar las sesiones de clase y esto amerita una cierta cantidad de tiempo del día. Entonces te pedimos también un poquito de consideración hacia todos los profes. Recuérdate que llevamos una vida normal como otras personas, solamente que ahora estamos realizando este trabajo desde casa. Entonces se te pide la mayor de las comprensiones, ¿sí? Recuérdate que si este tema lo estoy subiendo el día de hoy, la tarea me la estarás entregando una semana después de haber colgado este video en la plataforma. Por tanto, te pido que por el momento vayas resolviendo tu tarea número 2, ya que tienes tiempo suficiente para poder resolver esta tarea número 3 o esta actividad domiciliaria número 3. Entonces, no me queda más nada que decirles, sino despedirme, esperando que se estén cuidando en sus casas, que estén en familia, y pues no queda más que desearles que tengan un buen día y muchas bendiciones para ustedes y para toda la familia. ¿Bien? Gracias. Nos vemos hasta una